Bueno, Carlos, encantado de conocerte, bienvenido a Café Avec. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Acá nos puso en contacto un amigo en común, Lucas, que Sí. fuimos a tu... Me pasó primero en tu Instagram, empecé a ver las esculturas que haces, nos recibiste en tu taller. Tenés una Mercedes Sosa gigante, un San Martín espectacular. Vamos a llegar a eso. Dale. ¿Cómo llegas a la escultura puntualmente? Porque es específico dentro del mundo del arte. Sí, es muy particular la escultura. Bueno, te cuento rápidamente un resumen Dale. de mis comienzos. Siempre tuve la cualidad que vino conmigo, que es dibujar. Siempre dibujé Sí. muy bien. Se ve que me manejé muy bien con el tema de los espacios. Pero era tan natural en mí que a medida que fue pasando el tiempo no me daba cuenta que podía vivir de esto. Siempre decía, bueno, las posibilidades y aparte la información que recibías de los mayores, es decir, bueno, tenés que estudiar, formarte, ser arquitecto. Soy maestro mayor de obras, hice Sí. arquitectura un par de años, entonces siempre mi búsqueda venía por ese lado. Y esa otra parte pasó a ser como un hobby. Digo, bueno, en algún momento, yo siempre estaba dibujando algo. Digo, bueno, en algún momento, cuando esté muy bien económicamente, me voy a dedicar como hobby, voy a tener mi tallercito y voy a dedicarme a pintar. Bueno, fue pasando, paso por la escuela de artes, dejé arquitectura, y ahí fue el primer quiebre, digamos. Cuando llega un pedazo de arcilla en mi mano, me di cuenta que mi cabeza funciona 3D, o sea, hice una escultura. Entonces, ¿Te acordás cuál fue? Con información, un pequeño ¿Un pie, que después lo recibió, me lo pidió el profesor de ese momento, San Martino, que era director de la Escuela de Artes de Cerámica, y me sorprendió porque me pidió que se lo regalara, así que se lo obsequié y bueno, después lo encuentro con el tiempo, muchos años después en la calle, me lo cruzo a San Martino, lo reconocí, yo lo tuve apenas un año y ya viejito, ya muy grande, con bastón, y me reconoció en el peatonal de Córdoba, nos cruzamos, quedamos enfrentados y le digo, hola, profe, ¿cómo le va? Y me dice, no me acuerdo de usted, pero su piel lo quemé, es decir, lo horneó y lo tengo en mi repisa. Y ahí, viste, fue un toque de decir, bueno, ¿qué pasó? Ya habían pasado muchísimos años, de que yo ya tenía que hacer 30 y algo de años. Y luego la vida es muy particular, viste, es como que te va cacheteando y te va diciendo, te va arreando hacia el lugar donde tenés que realmente volcar esta cualidad, por ahí los más religiosos le llaman don, pero esta cualidad que algunos traemos, ¿no? Que creo que todos, cada uno en su rubro. A mí me tocó en la parte del arte. Y a los 38 años, en el peor momento de mi existencia en todo aspecto, aparece la escultura nuevamente. O sea, yo había hecho un par de esculturas en la escuela de arte, que era un pie y una mano, lo tradicional. Dejé la escuela de artes. No entendí que era el camino ese. Siempre estuve relacionado con el tema del dibujo porque hacía cartelería, dibujo gráfico y demás. Pero siempre buscando el lado de empresa, de negocio, a ver cómo podía subsistir, obviamente. Y bueno, y así cuando llega ese momento, hago una cabeza de un rodel, que una amiga Malena me presta un poco de arcilla, y ahí hicimos el clic. Ahí la decisión fue empezar a ser escultor, ¿sí? Y a partir de ese momento no hago otra cosa más que jugar con tierra, como dice mi mujer, Adriana, que con ella fue el pacto que hicimos de que yo hiciera el resto de mi vida esto, que ella vio, que dice, vos haces eso, no sabía que yo lo podía hacer, y ella me dice, yo me encargo de todo lo que está alrededor tuyo, sin saber cómo hacerlo. Lo fuimos descubriendo, nos manejamos siempre de forma muy intuitiva. Y bueno, estamos acá, hasta el día de hoy. Hicimos una carrera linda y disfrutable. Realmente hago todo el día lo que me gusta, o sea, es mi oficio. Sí. Lo que me sorprende es cómo en dos instancias de tu vida aparece la arcilla, ¿no? Aparece la materia, casi como en el cuento bíblico de la creación, que desde la tierra lo arma Adán, ¿no? Tiene una vinculación muy clara con eso. ¿Qué es lo que te pasa a vos sensorialmente cuando tocas la arcilla? Sí, o sea, me conecta. O sea, esto que acabas de describir, hay anécdota que te conté cuando fuiste al taller, que a veces algunas arcillas yo las tapo, siempre las tengo que mantener húmedas para poder seguir trabajándolas, y hago varias a la vez. Y algunas se demoran, por ahí pasan meses. Y cuando las destapo, de pronto hay una planta.
porque obviamente está viva, ¿sí? Apareció, se polinizó de algún modo y de pronto apareció una planta y decís, wow. Y a esas cosas les tomo fotos, las veo y digo, qué bueno, porque estás trabajando con algo vivo y que a la vez responde y tiene una comunicación. A veces se te seca más, aparecen los errores a la hora de tirar un juego con la esteca y de pronto te va marcando un camino. O sea, yo creo que lo más importante en el arte y para los artistas tiene que ser el transitar la obra. Después la abandonamos. La abandonamos. Nunca terminamos una obra, al menos en mi caso, yo nunca termino la obra, la abandono porque hay que entregarla, porque hay una inauguración, o porque hay una feria, o porque ya están esperando que esa pieza debe estar colocada. Pero es constante el juego que uno tiene con el ir descubriendo. Después viene la parte técnica de pasar una pieza a bronce, a mármol, al material que sea, que también obviamente uno hace un seguimiento, pero ya en mi caso esa parte de conexión con esa cuestión espiritual, eso que te decía recién, de que los artistas somos ese puente, ¿no? Sí, venimos con esa responsabilidad de generar la vinculación con lo cotidiano, con el común de la gente y darle ese plus, que es tan solo para contemplar. Mirá qué espiritual que es el tema. La obra no sirve más para otra cosa y tanto para otra cosa que es para la contemplación, que es lo que estamos perdiendo un poquito hoy con algunas cuestiones, ¿no? Con esta rapidez del TikTok, todo rápido, que no te queda absolutamente nada. En este caso, todo ese proceso de realización debería ir acompañado con el proceso de contemplación para generar ese círculo virtuoso de la obra de arte, ¿no? Para ir un poco más, porque nosotros ya hemos charlado y un poco lo entiendo, ¿cómo es el proceso de creación de una escultura, de una obra en tu arte, desde el primer momento hasta el final, ¿no? ¿Cómo es todo ese proceso para entenderlo con más claridad? Bien. Hay varias formas. A veces, yo trabajo mucho a pedido, por el hecho de ser mi característica es ser un retratista expresionista, es decir, trabajo con el carácter del personaje. O sea, yo siempre digo que la forma es el pretexto para contar el carácter y el espíritu del personaje, ese espíritu que está habitando en este momento y en este tiempo, en este cuerpo, ¿no? Entonces yo tengo que contar esa historia, ese que aparece a través de la mirada, esa ventanita del alma, como dicen. A mí me interesa eso, el material es eso. Yo siempre hago una investigación muy profunda cuando me traen un trabajo de un personaje, no importa el que sea, de la política, de la ciencia, de lo que sea, no importa, puede ser el kiosquero de la esquina. Todos tenemos una gran trayectoria y toda una historia detrás para contar, ¿sí? Algunos habrán sido famosos y otros no, pero la historia siempre está. O sea, ese tiempo vivido y todas las experiencias están. No, yo no le encuentro diferencia al kiosquero ni a Colapinto, ¿sí? De los dos puedo contar una bellísima historia. Siempre decimos que nosotros tamizamos todo eso y le ponemos ese plus desde nuestra visión. O sea, por eso es muy personal. Yo siempre digo que la parte creativa, si querés ser creativo, sé vos mismo. No busques afuera. El gran error de los tiempos de hoy es mirar mucho hacia afuera. Todo es tan rápido, fluido, que no tenemos tiempo de adentrarnos, ¿no? De tener conciencia de la respiración, de tener estas charlas. Está bueno eso, lo hemos perdido. Lo hacemos a través de una máquina, no podemos percibir todo lo que sucede cuando nos tenemos frente a frente. Eso se va perdiendo, el abrazo, el acariciarse, el sentirse. Y todas esas cosas creo que, al menos en mi caso como artista, tengo la responsabilidad de transmitirlo y contarlo, ¿sí? Esto no quiere decir que del otro lado va a ser aceptado del mismo modo, eso es una cuestión personal. Pero yo llevo y me permito equivocarme y dejar que haya errores y que tenga sensaciones, no soy el mismo todos los días, por eso a medida que voy en el tiempo abriendo y destapando cada hora le voy encontrando otras cosas. Voy viviendo experiencias distintas y eso está fantástico. Entonces, tiene el trabajo, una vez que tengo toda esa investigación que hago del personaje, recién voy a una maqueta. En la maqueta trato de trasladar y pasar toda esa información que tengo, incluido con, en el caso de algunos personajes ya icónicos, hay toda una imagen ya impuesta, tenés que de pronto tomar algo de eso y ponerle lo tuyo.
no romper con todo. O sea, yo creo que no hay que romper con lo que ya está incorporado en la gente. Sí, San Martín, ya sabemos todos y lo hemos visto, la iconografía de San Martín abunda, entonces no puedo hacer un San Martín totalmente distinto, le voy a tener que poner el nombre de che, es San Martín. Claro. Hay un montón de cuestiones que uno tiene que utilizar, pero a la vez ponerle un carácter, humanizarlo y ubicarlo en la época que yo considero que debe estar. Claro. ¿Sí? O sea, toda esa información es mi decisión. Claro. ¿Te puede gustar o no? Eso es otra cosa. Tengo una pregunta más metafísica. Vos me decís que esa interpretación es tu decisión. Sí. ¿Qué tanto real es racional y qué tanto es intuitivo? En mi caso, siempre primeramente es intuitivo. Yo creo que todo es intuitivo y después inclusive hasta los mismos científicos. Cuando tienen que investigar algo, primero hay una intuición, dice, uy, ¿qué pasó? Estaría bueno. Estoy sintiendo que por este lado va y después pongo lo racional, toda la experiencia que tengo, para empezar a trabajar sobre eso y tratar de descubrir lo que intuyo que debe ser. En el caso artístico, todavía más. O sea, hay una intuición de cómo lo sentís, cómo te siento, en qué momento. Te voy a hacer un tipo triste porque te conocí en un momento triste, porque me contaste una historia triste, o tomo toda tu historia y voy a mechar quizás de todos los personajes que fuiste en tu vida, voy a armar uno. Pero ¿cuál va a ser? El que yo intuya que deba ser, el que yo considere que deba ser. Que, repito, puede que coincida o no con tu expectativa. Sí, porque por ahí en una vos te querés ver como un prócer, ¿sí? Y que te haga así, ¿viste? Y de pronto te hago, porque sos muy alegre y te hago sonriente. Claro. Que me ha pasado una de mis primeras piezas, que la hice de un empresario de aquí de Buenos Aires. El tipo me mandó una foto que era un prócer. De barba, ¿viste? Yo digo, claro, wow. Casi con los grados militares. Y yo cuando hablaba con él, el tipo era divino, se reía, hacía chistes. Digo, qué raro, son dos personas distintas. Claro. Y justo vengo a Buenos Aires, recién empezaba. Vengo a Buenos Aires y le digo, te voy a visitar a tu empresa. Y cuando voy a la empresa, el tipo era un divino total, todo el tipo sonriendo así que le digo, ¿me permitís que te tome fotos? Dale. Así que bueno, le dije a Adri, tomale fotos mientras charlamos. Sí. Nada que ver, era otra persona, pero otra persona. ¿Y a cuál hice? Ese a ese. Sí. O sea, hasta cuando lo vio, le digo, ¿vos me permitís que yo haga el que yo consigo? Sí, me dice Carlos, vos sos el artista. Perfecto. Así que deseché la foto que me envió, tomé las fotos mías y con eso lo hice, sonriente. Y le digo, si no, no te va a reconocer nadie. Porque así es como a vos te gustaría verte, como un prócer. Pero vos no sos ese prócer. Claro. Y la gente que está alrededor tuyo y tus hijas y tu mujer van a preguntar quién es ese tipo. Claro. Y yo me voy a sentir mal, porque digo, bueno, a no ser que vos me obligues que tenga que hacer eso. Claro, claro. Ok, lo puedo hacer. La ruptura entre la percepción propia o la expectativa propia de la percepción ajena y la verdadera manifestación con el otro, ¿no? Exactamente. Y aparte la sorpresa. Es como que yo te encargue a vos, si vos sos músico, que hagas una música para una de mis películas. Y si yo te doy toda la información, la hago yo a la música. Claro. Yo quiero sorprenderme. O sea, estamos perdiendo esa capacidad de sorpresa. ¿Sí? Porque queremos todo, queremos toda la información ya, quiero ingresar, entro en internet a ver de qué se trata. No, deja que venga ese tipo con el cual te vas a encontrar, charla con él y deja abierta la percepción a ver qué pasa. Después lee quién es y qué hizo. ¿Sí? Porque primero vas a estar con un humano, ¿sí? Que ha vivido una experiencia y que seguramente triunfó en una de esas y tenés un tipo que es un premio Nobel. Pero vos, ¿con quién te vas a contactar? ¿Con el premio Nobel o te vas a contactar con el tipo que logró el premio Nobel? Claro. Sí, a mí me interesa el tipo. Sí. Yo a veces como yo soy cero reuniones y demás, cuando me encuentro, después me dicen, ¿te diste cuenta con quién estuviste hablando? No tengo la menor idea. Y él seguramente tampoco. Claro. Estuvimos hablando de huesos perdidos y cada uno contando algunas experiencias, le pasamos genial. Y después me entero que, mira, era tal, era el empresario tal, perfecto. Sí, la solemnidad del estatus social muchas veces interrumpe el verdadero contacto humano, ¿no? Es como cuando realmente no, estoy con el tal de tal, y de repente decís, pero pará, como decís vos, hay un ser humano detrás, y creo que muchas veces esos títulos nobiliarios, no son títulos nobiliarios, pero esos títulos que se le ponen a la gente y que la gente se autopercibe a través del título, creo que eso muchas veces es hasta un escudo y es una barrera que las personas nos ponemos. Y no permitís la comunicación entre un alma y el otro, ¿no? Vos hablabas de que tus obras a veces incluso tienen vida, ¿no? Que la arcilla de repente nace, y a mí se me viene una pregunta, es
vos como escultor, ¿vos esculpís la obra o la obra te esculpe a vos? Wow, qué cosa es. Yo creo que siempre está contando una partecita de mí, o sea, sin dudas, sin dudas. O sea, creo que es el lenguaje que utilizamos para contar quiénes somos. Yo creo que está ahí. No, porque en realidad lo que voy a volcar es toda mi experiencia, todo lo que yo sé, todo lo que tengo. O sea, cuando yo hago una crítica, en realidad te vas a dar cuenta de quién soy, porque voy a exponer todo lo que yo soy, todo lo que he vivido y todo lo que está en mí en esa crítica. Porque sobre el mismo tema, cada uno de nosotros va a tener una opinión totalmente distinta. Y en realidad ahí estamos volcando quienes realmente somos y lo que hemos vivido, nuestra experiencia. O sea, nosotros somos producto de nuestra existencia, de nuestras historias, no de otra cosa. Entonces, está bueno eso tenerlo, pero a la vez, cuando dejas abierta la intuición, esto de que te baja una información que tiene que ver con lo universal, que seguramente está en el éter, flotando, que de pronto algunos artistas las bajamos en algún instante, como decía Picasso, que la inspiración me agarra trabajando, que está bueno porque es un instante. Bajás. Por eso él cuando entró Lucas recién me veía tomando un café abajo y yo tirando unas líneas en una servilleta. Porque de pronto apareció algo. Sentí la necesidad de que claro. la lapicera dijera algo y tirara algo y escribir algo al lado. Eso después seguramente en algún momento se va a traducir en alguna obra o lo voy a aplicar en algo que yo quiera hacer. Sí, bueno, sí, esas cuestiones, como los artistas trabajamos de eso, entonces estamos atentos y siempre estamos con un lápiz cerca. Claro, eso es muy importante. Y contando. Y lo que yo hago por ahí, que a veces se lo digo a algunos amigos, colegas, soy bastante redundante en las sensaciones. Tiro 2 líneas y escribo de qué es lo que me pasó. Claro. Eso es interesante, mirá. Siempre. Entonces, y redundante. Sensaciones, si hay colores, si hay formas, sentí frío, sentí que hay una tristeza o hay algo. Después, obviamente, voy a utilizar mis herramientas, que yo generalmente voy a hacer una figuración y voy a buscar una figura humana para que cuente eso. O una mano. Sí. Pero la mano, ¿qué va a decir? Yo siempre busco que tenga que haber una historia detrás. Hay algo para contar de esa mano. ¿Sí? Entonces, puede estar quieta, tirada, o puede estar en movimiento. Sí. O puede estar. Sí, hay, sí, hay mensajes. Nuestro cuerpo reacciona a todas nuestras emociones. Sí. Cuando empiezas a leer y aprender a leer eso, tu obra cambia y la percepción del que la ve también, porque se va a sentir familiarizado con esa sensación que seguramente en algún momento su cuerpo reaccionó de ese modo. Sí, es la traducción. Por supuesto que el arte, la definición es una construcción histórica, ¿no? Pero creo que puede ser la traducción de la emoción en una forma material ajena al cuerpo, ¿no? Sí. A mí me pasa que yo escribo, mi forma de arte es escribir. Y tuve un par de tratamientos médicos bastante invasivos y lo que hice fue registrar una crónica de el momento cuando me estaba sucediendo, ¿no? Bueno, tuve quimio y rayos, más vamos por... Entonces, cuando los rayos fueron 16 días, yo lo que dije, en estos 16 días voy a escribir, voy a crear una crónica condensada de solo un día, porque la búsqueda era exactamente esa, yo quiero ver en las palabras lo que me está pasando. Voy a volver a una cosa que me dijiste que me pareció muy interesante, es que en cada obra, ¿no?, está la identidad de uno. Yo vi en tu taller como una expresión más generalizada de simbología nacional, ¿no? Vi a la Mercedes Sosa, vi a San Martín, vi a De Vicenzo, vi a Fangio, vi al Papa Francisco. ¿Qué vínculo tenés con el concepto de nación, con el concepto de patria que te lleva hacia ese lado? Sí, en realidad todo eso se dio por una cuestión no casual, sino causal. Evidentemente era la búsqueda. A la hora de mostrarme como artista, como escultor, empezaron los pedidos. O sea, porque yo empecé, gano ese concurso de Mercedes Sosa, la Mercedes que vos viste en el taller, que está con los brazos abiertos. Sí, tremendo, parece. Bien, ese fue uno de los primeros concursos que gano. En realidad, un concurso de licitación para hacer esa pieza en La Plata, en el bosque de La Plata. Y bueno, cuando viene
es la primera vez que participaba, recién empezaba, ¿no? Yo, como dije, empecé tarde, a los 38 años, así que eran mis comienzos, pero a la vez tenía que comer, o sea, tenía que generar ingresos de esa energía del dinero para poder subsistir y para poder seguir haciendo obra, pero con la tranquilidad de que estaba en mi camino, ¿no? Que no había, ya no había el temor de que, y yo a veces, no sé si te lo comenté a vos, pero yo me quedé pegado con una frase de Charly García en un momento en un reportaje que le hacen, no sé si Susana Jiménez o quién, que le pregunta qué se sentía ser músico. Y Charly, viste, con su cara le miró, se tomó el tiempo y dice, es como estar perdido en la selva sabiendo cazar. Bueno, eso yo lo tomé y así es como yo me he sentido desde que estoy con un pedazo de arcilla en mi mano. ¿Sí? No importa dónde me pongas, mientras yo tenga esto, puedo tranquilamente sobrevivir. Qué espectacular. ¿Sí? Entonces, esa tranquilidad, ¿sí?, te cambia y sabes que vas a estar hasta el último día en este plano de existencia jugando con eso. Y a la vez teniendo, en mi caso, la responsabilidad de producir. Porque yo siempre digo, mi mérito no es el don, ¿sí? Porque a veces te dicen, maestro. Si es por el don, no. Ahora, si es por lo que voy a hacer con ese don. O sea, de toda la producción que yo voy a hacer para generar ese puente de contar y de devolver a la gente justamente esto que vino no sé de dónde. Claro. Entonces, eso es importante a la hora del hacer. Sí, hay una frase que me gusta mucho, que es que a la musa se le invoca trabajando, ¿no? Un poco lo que decía Picasso, que espero que se me fue. La imaginación, la inspiración me venga trabajando. Bueno, hay que trabajar todos los días. Dentro del... quiero hacer un hincapié sobre el concurso ese. Me quedó la curiosidad. Bien, el concurso de Mercedes Sosa, sí. Bueno, y lo de Mercedes... bueno, vino, de pronto cuando vienen las bases me siento... Pero ¿cómo es un concurso? ¿Qué son las bases? No, el concurso viene en las bases donde te dicen, te dan medidas y dimensiones, qué tema vas a tocar, era Mercedes Sosa, un homenaje a Mercedes Sosa, y daban un tamaño, yo no me acuerdo, sí, generalmente te dan un tamaño de obra, y dentro de ese espacio que ellos te dan, vos haces lo que quieras. No te dicen que tenga que ser figurativo, abstracto, no hay nada. Entonces queda librado a lo que vos quieras y como lo quieras representar. En mi caso yo soy un figurativo, obviamente iba a ser una figura. Y lo primero que me vino, que eso lo escribí, cuando empecé a tirar algunas líneas, o sea, empecé a ver, en realidad más que ver imágenes, a escuchar recitales de Mercedes Sosa. Puse recitales de Mercedes Sosa y la veía ella cómo se movía, cantando. Ay, me encanta Mercedes Sosa, es una genia. Sí. Así que obviamente ya tenía la voz de ella incorporada, pero quería ver cómo se movía ella en el escenario, ¿no? Cómo actuaba. Y lo primero que vi en la conexión me llamó la atención cuando entraban los otros músicos, cuando lo recibía Charly o a León, que le abría los brazos y era como su mamá, ¿no? Sí. Y los abrazaba. Ese fue lo primero que me llamó la atención. Y digo, ¿cómo describo su voz? ¿Qué significa? Y ahí me viene la voz de la tierra. Entonces lo escribí, la voz de la tierra. Wow. Eso ya fue el título. Y cuando voy al pedazo de arcilla, tierra, raíces, Mercedes Sosa. Como Mugen hace. Obvio. O sea, salió naturalmente. Entonces, bueno, así fue representada. La presento y, bueno, de Buenos Aires me habla, en ese momento estaba D'Amico, director de Cultura, estaba Scioli, en provincia. Y, bueno, me avisan que había ganado. Así que fue una sorpresa porque a la mañana recibí un teléfono de Buenos Aires, de pronto ganaste un concurso nacional y bueno, fue el primer paso para venir a Buenos Aires. Yo ya quería venir a Buenos Aires, obviamente, porque creo que acá está todo. Lo hablamos recién con Lucas, la magia que tiene Buenos Aires, creo que no la encontrás en ningún lugar del mundo. Y sabía que acá tenía que desarrollar toda mi carrera. Y así lo hice. Mira, hablando de la magia que tiene Buenos Aires ha sacado grandes artistas y ha sacado a un papa. No me digas que viene. Ha sacado a un papa. Este es el Papa Francisco. Mostralo, por favor. Este es el Papa Francisco. Esta es una de tus esculturas, ¿no? Contá un poquito la historia de esto que nos acaba de llegar. Sí, esta pieza. Bueno, yo empecé con mis primeras piezas, cuando empecé a trabajar, empecé a hacer pequeñas esculturas.
que las utilizamos un poco como carta de presentación para traer trabajo, obviamente. Entonces, en vez de presentar la persona que me iba en mi representación, que era Adriana, Sí. en vez de presentarse con vos con una tarjeta, dejamos una escultura. Entonces, esto iba a una repisa, de ahí venía, alguien la veía, de ahí nos llamaban y así empezamos a hacer esa cadena de trabajo en el tiempo. Y bueno, y el Papa, esta pieza la hice cuando asume. Sí. Cuando es Papa, todos mis amigos me decían, tenés que hacer al Papa argentino. Bueno, obviamente hice esa pieza, bueno, y desde entonces está conmigo. Mira, 2014. 2014, mirá, qué linda, 2014 qué linda está pieza. firmada y bueno. Llegó, hoy... mira, yo justo traje el Nuevo Testamento acá como libro que tengo siempre, así que Bueno, Dios está presente. Bueno, Che, perfecto. una de las cosas muy, muy lindas que me contaste cuando conocí el taller, que me hizo acordar mucho a un chef amigo mío que se llama Dante Liporache. Dante es tope de gama de la alta cocina. Y vos me mencionaste una cosa muy linda de este tipo de piezas en particular, que las empezaste a masificar de alguna manera, que también buscaste que esté en todos lados. Y me dijiste, yo quiero que la gente tenga una obra en su casa. Quiero que la obra esté al alcance de todos y que no haya láminas. Y ese espíritu es súper lindo. ¿De dónde te nace esa búsqueda? Mira, vos sabés que nace yo cuando estaba en mi taller en Córdoba, que recién empezaba con las primeras piezas. Nosotros estábamos al lado de un asentamiento de gente muy humilde, que estaba al lado nuestro, pequeñito. Y había un pibito, los pibitos a veces venían y entraban a mi taller, que yo tenía esa zona a través de un terreno que estaba abierto, mi taller era muy pequeñito. Y bueno, y a veces venía y se ponían a charlar, pibitos de 4 o 5 años. Y había uno, muy particular, Pepe, un gordito divino que venía y miraba. A mí me preguntaba qué estaba haciendo. Yo le explicaba que estaba haciendo arcilla, le explicaba como si te explicara a vos. Sí. Esto es yeso, esto es arcilla, esto es una esteca, Y por ahí venía con otros 2 pibitos más, se paraba en la puerta y les contaba a los chicos lo que yo le había dicho. Mirá, dice, Carlos está haciendo esto, está haciendo aquello, eso es arcilla, y le comentaba todo. Y un día viene y estaba parado y me miraba y le pregunto le digo que ¿te gusta? Porque yo estaba con una escultura, creo, de Agustín Tosco. Estaba terminando a le digo, ¿te gusta? Sí, me dice, me gusta. Y en un momento me dice, yo voy a juntar plata. Él vivía en una casita, andaba descalzo todo el día, un desastre. La familia mal, o sea, realmente un chico de con muy pocas posibilidades en ese momento, ¿no? Al menos así lo veíamos. Y me dice, yo voy a juntar plata, ¿sí? Y te lo voy a comprar. Porque me preguntó cuánto valía. Y dice, lo vendemos a tanto. Le digo, yo voy a juntar plata y te lo... 4 años. Sí. Le digo, ¿y qué vas a hacer con él? Me dice, mira esto, yo donde duermo tengo una repisita, lo voy a poner ahí para que cuando me despierte lo mire. Contemplación. Entonces no pasa por la educación, no pasa por la formación, esa conexión que ya traemos los humanos. Este nene la tenía, la contemplación del arte, punto. Entonces a partir de ahí digo, bueno, tiene que cumplir esa misión de que salga una pieza, que sea una pequeña obra de arte, que esté firmada, que la puedan tomar, que puedan hacer esto y decir, esto es una escultura y la tengo en mi mano, ¿sí? Y está hecho por un artista. En ese momento que recién empezaba. Sí. Y digo, en el tiempo lo voy a mantener y lo mantuve hasta el día de hoy. Tiene un valor accesible para cualquiera, lo pueden pagar en varias veces, pero ¿qué pasa? Vas a tener a la persona que admiras, que te conecta hasta espiritualmente con ella, y aparte vas a tener una obra de arte en la mano. Entonces eso lo voy a mantener hasta el último día también. Me encanta. Y de ahí se han sumado obviamente cientos y cientos de personajes que van apareciendo y me van pidiendo, y lo sigo manteniendo ahí. Y lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo. Eso me encanta, eso me encanta. Yo empecé a descubrir el arte de grande, hace un par de años. Empecé a abrirme a las puertas, a leer y a entender, y la realidad que eso es muy distinto, ¿no? Yo había comprado una lámina, ¿viste? Cuando me fui a España, compré una lámina del Guernica, la tenía en mi casa. Tengo una lámina del Dalí, pero de la chica que está mirando
por la ventana, sí. ¿no? ¿Viste? Un Sí, realismo sí, de Dalí, ¿no? Ese Exacto. contraste me gustó, aparte la puso en un lugar donde vivía. Y de golpe, claro, empecé a entender el arte y empecé a comprender de luz, de materiales, de esto, ¿no? De la contemplación. Y empecé a visitar museos y dije, claro, esto no tiene nada que ver. Para mí, acá cuando vino Ubaldo, que lo conociste hoy antes, uno de mis objetivos en la vida es tener un Petruti colgando en mi casa. ya lo haré, ya lo haré. Tenemos al Papa, tenemos el nuevo Evangelio. Siempre hablas de la fuente, ¿no? De esa. ¿Cuál es tu vínculo con Dios? ¿Sos creyente? Sí, yo soy un creacionista, evidentemente. Este producto que somos es de una creación de algo o alguien o lo que sea. Siempre internamente desde que empecé, especialmente cuando ves que lo que hago, cuando me dicen cómo lo haces, yo siempre contesto que no sé. Simplemente párate al lado y fíjate cómo juego con arcilla y empieza a aparecer un personaje que es el que yo estoy buscando. No tengo esa academia de trabajo y digo, las primeras piezas que hice ya las hice a este nivel. Claro. Entonces digo yo, esa información vino de algún lado. No la aprendí, no fui a un profesor, no estuve en una escuela una cantidad de años, no tengo absolutamente ningún título, no hay nada, simplemente vino conmigo. Como el don del tipo que canta bien, como el tipo que agarra una guitarra y de pronto puede sacar cualquier cosa, el que escribe tiene la capacidad de escribir, cómo puedes trasladar en palabras sensaciones e historias únicas. Bueno, yo creo que del mismo modo eso pasó en mi caso y creo que eso habla de que hay algo, ¿sí?, que nos ha creado, que este cuerpo, yo siempre lo analizo, yo trabajo con la figura humana, cuando veo cómo se mueve, qué pasa, qué sucede, cómo reacciona ante tantas cosas. ¿Quién diseña esto? Esto no es producto de la causalidad, como dicen, o de la casualidad, ¿no? De un Big Bang y todas esas cosas. Yo en esa parte, ¿viste? No estoy de acuerdo de que sea por ese lado. Ahora, ¿quién y qué? Eso es discutible y cada uno con sus creencias, ¿no? Es un misterio. Es el gran misterio. Sí. Pero que sí pasa por ese lado. Y yo soy, y mucha de la gente que conozco, son producto de eso, ¿no? Del verse. Y para mí es constante. Es constante porque yo digo, pucha, me corté y sin acceder absolutamente a nada, eso se cicatrizó. Y yo siempre digo, bueno, internamente debe pasar lo mismo, seguramente. Quizás le tenga que dar el tiempo para que eso se produzca. Y si algo sucede, debe ser para que yo pueda sobrevivir y estar más tiempo acá, en este plano. Yo no creo que para mí no es tan fácil morirse. A ver, me gusta no es esa tan pregunta. fácil ¿No es tan fácil morirse? Sí, porque por ahí uno dice, a veces creemos en algunas partes de la ciencia o de la medicina y quizás no le damos tiempo al cuerpo a que cure esa herida, que puede ser interna y que puede estar seguramente relacionado con alguna emoción o con una sensación o con algo pasa. Yo creo que hay que preguntar, yo tengo muchos médicos amigos y por ahí le digo, bueno, pero le preguntas cuando viene un paciente qué pasó, como era el viejo médico de cabecera que llegaba a la familia, el nene estaba, ¿y cómo están todos? ¿Bien? No, es que estuvo medio atareado porque tenía que rendir y está con fiebre. ¿Y qué pasó? ¿Terminó? Sí, se sacó de encima. ¿Qué te digo? Me pasa a mí. Yo estoy a full cuando estoy trabajando, duermo 3 horas por día, trabajo todo el día, bajo de peso. Ahora, puedo estar 3 meses así y no me da ni un resfrío. Entrego el trabajo y te cae todo. Y caigo en la cama, claro. ¿Viste? Tiro, wow. ¿Qué pasó? El cuerpo estaba preparado, yo estaba en la lucha, como cuando jugamos al fútbol, nos pueden pegar 250 patadas, no sentimos ninguna, nada. Al otro día nos duele todo. Entonces, creo que el cuerpo siempre se va a preparar para sobrevivir y subsistir. Seguramente el concepto que debe tener que cuando estás en la pelea no podés aflojar porque corre riesgo tu vida. Entonces no te va a doler ni vas a sentir nada. Cuando ya pasó el peligro, ahí sí vienen los dolores, porque activaste seguramente un montón de fuerza extra y de energía extra para poder terminar esa lucha y salir victorioso. Y ya te relajaste y después el cuerpo tiene que acomodar todo eso. Seguramente se rompieron un montón de ligamentos, forzaste un montón tus músculos,
tus órganos, quizá tu corazón bombeó mucha más sangre, porque tenías que dormir 3 horas, te alimentaste mal, eso se acomoda. Pero a veces creo que con esta inmediatez de este tiempo, que también pasa en la medicina, inmediatamente apenas te duele algo, que en realidad seguramente tu cuerpo está reparando, vos vas al médico y el médico te va a dar algo para que no sientas. Claro. No, para realmente tener conciencia de que eso sucede, déjame que lo sienta, trata de ver cómo lo acomodo y le demos tiempo al cuerpo para que lo acomode. Pero bueno, es una discusión interesante. No, me gusta. Vos estás hablando sobre un proceso previo, ¿no? de output energético, en tu caso particular. En el ejemplo puntual que estás dando, en una obra, que creo que hasta incluso estás dejando parte de tu espíritu ahí, ¿no? Y después lo reparás y lo recuperás con ese tiempo. Yo pienso en el posterior, ¿no? ¿Puede ser el arte parte de una curación? ¿El arte sana? Yo creo que el caso de los artistas, cuando el trabajo es totalmente genuino y vos es irte hacia vos, como dice Jung, la individuación, el buscar, el meterse en el laberinto y salir victorioso. Pero sin dudas que en esa búsqueda, ojo, que en una de esas podés perder también, pero perder con tus reglas, con tu norma, o sea, sos vos. No lo voy a hacer porque vos me lo dijiste o porque voy a pelear tu lucha. No, yo voy a pelear la mía. ¿Sí? Que voy a aportar como individuo a una sociedad totalmente, pero qué bueno que aporte con una visión totalmente personal, porque eso va a hacer que se enriquezca. Sí, la autenticidad hoy en día es una rebelión, ¿no? Totalmente. Es que es lo que más se combate, el auténtico, porque el auténtico es el peligroso. ¿Por qué? Porque está diciendo su verdad, y su verdad es universal también, como es la de todos. Lo que pasa es que muchas veces terminamos siguiendo o sea, la palabra de, cuando tenés millones de personas detrás de esto, estamos creyendo de que esa persona es la que tiene la palabra mágica. Y yo realmente nunca, a mí siempre me costó eso, nunca fui detrás de nada, ningún tipo de movimiento. Ni político, ni artístico, ni nada. Yo me junto con mis amigos en mi taller, nos juntamos a comer asado, todos opinamos distintos, la pasamos genial, políticamente opinamos distintos, nos reímos mucho, la pasamos bien y nos transmitimos nuestras experiencias artísticas. Y nos criticamos, o sea, eso de invitar al colega que venga a ver la obra, con ese ojo descansado, como decía un viejo amigo. Pedrosa, que me decía: Carlitos, venga a mi taller porque estoy necesitando un ojo descansado que venga a ver mi obra. Y el ojo descansado, él me decía, venía a criticarme, venía a decirme qué no estoy viendo en la obra. Claro. Bueno, pero eso habla de una generosidad y una seguridad como artista de poder bancarse, que te digan, che, Carlos, está raro, vos sabés que se cae y vos decís, y tienes razón. Yo creo que eso también tiene que ver, es de dos caminos, ¿no? Porque uno es la apertura de la parte que invita, pero por otro lado creo que no solamente es un halago al que invitan, ¿no? Es como, es un halago, el invitado está siendo halagado porque, che, te invito a mi intimidad y opinás sobre mi intimidad. A mí con este programa me pasa que de mis entornos más cercanos me llegan un montón de indicaciones y es como, no sé, yo lo estoy haciendo yo, ¿viste? No te invité a que opines. Y creo que eso también exige de un lado humildad, pero del otro lado también te están validando, che, tu ojo descansado no es solo un ojo descansado, es un ojo criterioso, es un ojo que construye, es un ojo que me puede dar y es un círculo de confianza que, usando la tesis del Eternauta, nadie se salva solo, ¿viste? Nadie se salva solo, sí. Nadie se salva solo. Sin duda. ¿Cómo te ha influido esos círculos? ¿Cómo los has creado? ¿O se te han esos círculos de confianza? Se fueron formando a medida que fui transitando. Yo creo que la gran riqueza de uno es el camino. Yo sé a dónde quiero llegar o de dónde quiero llegar. Sé lo que quiero hacer cada día. A mí me gusta sorprenderme. Yo creo que hemos perdido esa capacidad de sorprendernos, ¿no? Entonces yo por ahí no armo demasiado a lejos. Sí voy proyectando y escribo que tengo que hacer y después tengo tantas cosas que sé que no voy a poder hacer todo ese tiempo en el tiempo que me queda de vida acá, pero voy tomando las cosas que en ese momento necesito contar.
y lo que se va abriendo, porque por ahí venís vos y ves un proyecto y me dices, che, me interesa este proyecto, estaría bueno, avanzamos con eso. Pero ¿qué va a suceder? Si yo no transito, si yo no me muevo, si yo no acepto una invitación tuya a una nota como esta, quizás eso nunca suceda. Claro. Entonces la única forma es abrirse al mundo, arriesgarse, tener el valor de entrar en el laberinto, ¿sí? Y combatir lo que venga. En esto de abrirse al mundo y tener múltiples clientes, uno de tus clientes ha sido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y a mí me divierte mucho el hecho de que hayas hecho la estatua de Perón. Sí, anécdota tengo millones. Eso tenemos que hacer otros programas. Sí, otros programas porque van a empezar ahí los juegos. Sí, vi la estatua de Perón en la época de Macri, pero después yo empecé a ver y yo cuando volví de España, yo estuve 4 años en España, volví de España en el 23 y me metí de lleno en la historia argentina. Y a mí uno de los personajes que más me cautivó fue Güemes. Por un montón de factores. Uno de ellos es la misma curiosidad divina, ¿viste? De repente hay algo ahí que me gestó. Y vi la gesta que hiciste de, no sé, 12 esculturas de los infernales de Güemes. 18. Primero voy a ir a verla en algún momento. Sí, tenés que ir a verla. ¿Cómo fue ese pedido, ese proceso? Mira, es una obra multidimensional. Claro, eso se hizo en la casa de Macacha Güemes, que justamente que es donde Güemes se escapa y le pegan el famoso tiro por la espalda, que dice que fue la cola. Sí, por la espalda. Pero bueno, fue un escape, varias historias sobre el tema. Y allí la toma mi amigo Daniel Brandimarte, que era el que se puso a diseñar todo ese museo de interpretación que se armó ahí. Y en ese patio la decisión era hacer a los infernales, es decir, a los que acompañaron a Güemes en esa gesta. Y bueno, y él diseña a estos infernales comunicándose entre sí, o sea, como que realmente iban a entrar en batalla y tenían que tener la tranquilidad y el sentido de valentía, porque sabían que corrían el riesgo de morir. Y bueno, charlamos con él, bueno, yo ya lo conocía, me conocía como escultor, me dice, vos tenés que hacer la obra, dale, fantástico. Y cuando me das los bocetos, es un arquitecto, un excelente artista y dibujante, me mandan sus bocetos ya con los personajes, con historias sobre ellos, y qué sé yo, y me fascinó, los conservo, realmente es mágico cómo dibuja. Muy gráficos, ¿no? Sin mucha definición, pero sí en cuanto a las expresiones, este es más viejo, y yo recibo. Y generalmente el proceso es, estas piezas iban a ser tamaño natural, y el proceso era hacer maquetas. Y en un momento yo empiezo a hacer los esqueletos, para hacer todas las maquetitas, que eran 18 o 20, para empezar a elaborarlas. Y cuando estoy con los dibujos y estaba armando los alambritos, que es una estructura, es como hacer un esqueletito de alambre, e iba por la mitad y de pronto digo, no. Esto, porque la idea era la voz de la tierra, o sea, la tierra en armas. Y querían que fueran color terracota, que no tuvieran mucha definición, que fueran bien expresivos. Y yo digo, no. Si hago un paso intermedio, vamos a perder eso que está en el dibujo y el relato que habíamos hecho con Dani de cómo debería ser la obra. Así que directamente fui al tamaño definitivo, planteé 2, ¿sí? Así muy fuertes y expresivos, y los hice venir a la gente de Jujuy y a los que me encargaron el trabajo, a ver si les gustaba por ese lado. Y les encantó, así que todas las piezas se hicieron así. No hice maquetas previas, pasé directamente de los dibujos a la obra definitiva. Y quedó mágico. Y vos sabés que cuando vayas, me cuenta la gente de allá de Salta, que van mucha gente a meditar, a tocar la guitarra, los niños, los nenitos tocan las esculturas y dice que entran como en un estado de ansiedad muy particular. Así que bueno, evidentemente se ha generado un clima muy particular con esa obra. Sí, es muy lindo. Es espectacular esa obra. Dentro del tier de obras, ¿no?, nacionales, yo vi la de San Martín. ¿Cuáles a vos personalmente han sido las que más, no sé si gustado, más te han desafiado? Sí, mira, yo siempre digo que cuando me preguntan cuál es la mejor obra es la que viene, porque es
en la que voy a poner todo, porque en las que voy haciendo tengo eso de decir que abandonamos la obra, es porque realmente le estaría cambiando cosas constantemente. Y acá le tendría que haber cambiado algo. Y en cuanto a desafíos, no, es puntual, porque siempre es una personalidad distinta. Me dicen tengo que hacer a Vilas, y bueno, tengo que contar con Vilas, charlar y contar su vida. Vilas, preguntanista, bla, bla, pero es él. Me meto tanto en el personaje que soy yo genuinamente con todo mi espíritu ahí. No, y si viene, como te digo yo, un personaje que quizás sea medio desconocido, hago exactamente lo mismo. No hago diferencia. Para mí son humanos que están viviendo una experiencia, yo tengo que contar esa experiencia. Y veo si el material es más amplio o no. Por ahí me entusiasmo un poco más cuando es un artista, porque tengo otro material que tiene ciertas sensibilidades, porque me tocó hacer a Piazzolla escuchando a Piazzolla. Claro. Me tocó hacer a Mercedes escuchando a Mercedes, ¿entendés? O a Serú Girán escuchándolo a Charlie Anito, cantando prácticamente los tenía conmigo mientras yo lo estaba modelando. Esa conexión quizás es como un aporte más artístico a esa producción artística que uno hace. Pero de ahí en más, siempre voy a estar con todo mi ser en cada pieza que haga, no importa lo que haga. ¿Cómo? Me encanta la pasión con la que hablas y el compromiso que tenés con cada obra. Se nota, cuando estuve en el taller vi un par de personas. ¿Cómo vas vos, en su momento, creo que estábamos en off todavía, estábamos hablando con Ubaldo, vos hablabas de las escuelas de arte y lo importante que era, cuánto más importante era salir de la escuela e ir a un taller, ¿no? Para practicar y entender y realmente aprender. Yo vi que vos tenés uno o dos personas ahí. ¿Cómo te encontrás vos transfiriendo esta información y educando a los nuevos artistas? Mira, yo creo que el arte se hace transmitiendo las experiencias. Yo siempre digo que hoy la técnica, entras a un tutorial, ¿sí? Y vas a aprender absolutamente a hacer una escultura. Desde el cero de la maderita, cómo plantás, cómo proporcionás, eso está todo explicado. O sea, realmente yo siento que si le tengo que explicar a alguien eso, y le estoy haciendo perder el tiempo, él lo puede aprender en su casa tomándose unos mates. Ahora, la experiencia que yo le voy a trasladar de lo que a mí me pasó con cada una de las piezas que podés ver en mi taller, eso no lo va a tener con otra persona más que conmigo. Y así mismo lo va a tener con todos los artistas que vas a visitar. El otro día vino un pibe de de La Plata, que ya está estudiando también arte, y a charlar el sábado pasado. Y le decía lo mismo, y me dijo, ¿cómo te sentís en la escuela? Y siento que estoy desconectado. Dice, porque yo quiero hacer una cosa, me están dando mucha información, pero no estoy yendo a la práctica. Lo que pasa es que ahí no están formando artistas. O sea, las escuelas no forman artistas. El artista se forma en su taller y se forma en vínculo con lo que pasa a tu alrededor, que es lo que vas a contar, lo que percibís, y con otros artistas. Entonces, así como me viniste a visitar a mí y nos quedamos 2 horas o más charlando, hacé lo mismo con otros artistas. A ver qué te dicen, cómo encararon, qué les pasó, qué les sucedió cuando hicieron el monumento, cuál fue su experiencia. Yo creo que eso es lo que realmente te va a enriquecer como artista. ¿Querés un título porque querés dar clase? Y sí, evidentemente ahí tenés que ir a la escuela. Igual, si sos un gran artista, no te va a hacer falta el título para dar clases, porque te van a venir a buscar para que des clases. ¿Y qué le vas a responder? Que no tenés tiempo porque estás haciendo obra. Obviamente que no te va a pasar eso. Así que la decisión es tuya. Ha llegado a mi taller gente que se está por recibir después de 4 años de estudio y no saben armar un molde. Entonces, evidentemente, esa parte práctica es como que se ha dejado de lado. Yo no sé si es porque los programas han sido armados así. Yo creo que, insisto, yo rompería todas esas. O sea, antes era el discípulo. Antes el tipo estaba con el maestro trabajando y haciendo una obra concreta. Sí. O sea, no es que se ponía a estudiar a ver qué habían hecho en otro país o algún otro escultor de la parte teórica. Era tomar silla y hacerlo, demostrarme quién sos. Yo le decía a él, para que te contraten con un trabajo, te van a pedir una maqueta. Claro. Y si la maqueta no está buena, el trabajo no te lo van a dar. Podés presentar todos los títulos que vos quieras. Claro. Pero eso sirve para otra cosa. ¿Sí? Si vos te querés meter en ese mundo de la investigación y de todos los títulos para hacer curso, el académico me parece genial y es un gran aporte para nosotros. Pero si vas a meterte
a la batalla, al campo, materia. O agarras un pincel, agarra óleo, andá, sentate, andá a un museo, agarra tu atril, podemos entrar a los museos a hacer arte tranquilamente, copia a los grandes maestros, fíjate cómo, estudialos y fórmate. La formación del artista es personal, es hacia adentro. Horas de vuelo y moverse y no tener el temor de ir a visitar a los otros artistas. Tienen que estar abiertos. Quizás algunos no te quieren recibir, no importa. Hay cientos y miles de más. Artistas que te van a abrir las puertas y te van a contar cómo han vivido ellos y te van a dar una orientación también, al menos cada uno va a percibir cosas distintas, pero cuando te digan, che, y yo vivo de esto, pero ¿vivís de hacer? Sí, vivo de esto. Quiere decir que se puede. Y creo que eso hay que transmitirle también a los jóvenes y a los niños especialmente, que ya vienen con las cualidades, porque en realidad, como nos pasa a todos, yo creo que los primeros años aparece esa formación. Es más, yo insisto, yo creo que el primario y el secundario deben meter una patada y hacer absolutamente todo de nuevo. Todo eso está mal. O sea, están estructurando, haciendo que los chicos respondan todos a una misma estructura. O sea, como que los quieren igualar. Y no somos iguales para nada. Es imposible. Cada persona tiene una percepción distinta del mundo y cualidades distintas. No puedo poner a un pintor con un tipo que le gusta desarmar todos los juguetes. Sí, desarmar autitos. Hoy hay un movimiento que se está volviendo, ¿no? Hay nuevas galerías en retiro, está como volviendo. Sí. Vos hablaste de la formación de los artistas. ¿Cómo ves los nuevos artistas? ¿Estás en contacto con ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Tenés el conocimiento del movimiento? ¿Tenés una...? Sí, con artistas puntualmente, los que se acercan a mí generalmente son gente que está tratando de buscar, porque ven la parte de la figuración que está volviendo en el mundo, o sea, estamos dando una vuelta de tuerca, ¿no? Estamos saliendo de este arte contemporáneo que por ahí vino a romper supuestamente, entre comillas, las formas. Creo que más rompió las bolas que romper las formas, pero obviamente que muchos van a estar en desacuerdo y me dicen, no, ¿qué estás diciendo? No, o sea, como negocio lo hicieron fantástico y creo que es muy bueno el negocio, pero el negocio del arte es otra cosa. Nosotros estamos hablando de arte en sí, concreto. Yo creo que se está volviendo al respeto por la materia, esto que hablamos de la contemplación, pero la contemplación no solo del que va a ver la obra, sino la contemplación propia a la hora de elaborar la pieza de arte, ¿no? El tema del tiempo del pincel, el preparado, de la pintura, de los bastidores, del compartir, del modelo, de qué quiero contar. Yo creo que eso está. Lo que pasa es que es lo que no es lo que más se ve. Lo que más se ve es lo otro, lo que se vende. Entonces creemos que lo que se vende es el arte, porque vendiste a $1.000.000, sos un gran artista. No tiene nada que ver eso. Ni tampoco tiene que ver que la obra sea de 50 metros o de 20 centímetros. O sea, no pasa por ahí, sino pasa por la calidad, lo que vas a llegar a hacer y lo que tiene para contar la obra que tenés enfrente. Y no hace falta que sea excelente o que sea más... No, tenés que dar lo mejor de vos. No hay que... Yo no comparo. Mi escultura es mejor que la tuya. No. ¿Diste todo? Es genial. Es suficiente. Eso hay que defenderlo. Claro. Porque vos vas a mejorar, si querés. Pero lo importante es que siempre seas genuino con vos. Porque realmente va a ser distinto y va a llamar la atención porque va a estar cargada de esa energía. Y por ahí, hoy en día, yo por ahí estoy en desacuerdo con el arte objeto, que piensan muchos, dicen que son esculturas y son cosas grandes, simplemente una taza grande pintada de verde, la haces vos. Entonces para mí eso es simplemente una expresión, no sé si llamarla plástica, una expresión, nada más. Y está bien que alguien diga, queda bueno, porque si ponemos esa taza acá en la esquina, todos van a tener como referencia de la taza a 2 cuadras. Obviamente. Pero por un supuesto, poste de luz. No importa lo que pongas. Pero también podés poner una gran escultura, fantástica, que cuenta una historia y van a hacer referencia a esa escultura. Entonces, bueno, esa es la decisión seguramente del que vaya a contratar el trabajo para poner ahí. Entonces hay una cuestión que uno no puede manejar. El problema es que cuando muchos que desarrollan este tipo de arte creen que esto que pasa por sus manos es arte. Como viste ese dicho que dicen, todo lo que pasa por la mano del artista es una obra de arte. Es una mentira total.
Yo realmente desafío a cualquiera que diga eso, que darle primero un pincel, un lápiz o un cincel a ver realmente quiénes son. ¿Sí? Porque si no tenés capacidad de hacer eso, porque ideas tenemos todas. Vos te pones ahora, a vos te gusta escribir, pero vos podés tener ideas fantásticas, decir, che, estaría bueno poner acá un techo que flote, bla, bla. Eso no te hace escultor. No, para nada. ¿Sí? Simplemente estás teniendo una gran idea. Escribir poesía no me hace poeta. Exactamente, no te hace poeta. Ni siquiera es buena mi poesía. Es un horror, la veo yo, la leo y digo, entonces, ¿quién es este? Hay ciertas confusiones por ahí y están en lo mediático, nos pasa por ahí cuando vamos a unas exposiciones acá, que de pronto son más importantes, como hablamos con tu amigo que se fue, que es más importante el personaje, que son ellos, que son los artistas. Entonces, y lo hablábamos con él recién, con vos, que lo importante que el artista por ahí sea hasta desconocido, ¿no? Sí. Que pase a un segundo plano, porque en realidad la obra tiene que hablar por sí sola. Sí. Vos no necesitas a Benavides detrás del Papa, porque si va a estar todo el tiempo sí, porque yo, al final me estoy vendiendo yo a través de él, y es al revés. A Benavides no sabés quién es, pero dice Benavides ahí, y seguramente vas a ir a Benavides a decir, che, le voy a encargar un trabajo porque me gusta lo que hace. ¿Y cómo es? Y no sé, es grandote, petizo. Ni idea, pero mándale un mail. Mándale un mail. ¿Y dónde está? No, está en el Tíbet flotando, ¿viste? No importa, armá lo que vos quieras detrás. Ahora, lo importante es esto. Sí. Es esto, es el trabajo porque es lo que va a llegar a vos. Es lo que te va a movilizar a vos porque vos tenés fe seguramente en él. Entonces, bueno, en una de esas, como me ha pasado, tengo anécdotas con bustitos, Madre Teresa, de personas que no podían dormir, y una monjita me dice, le regalemos una Madre Teresa a una señora que la pasaba re mal, desde que tiene su Madre Teresa, que es su santa, en la mesita de luz, puede apagar la luz y puede dormir tranquila. Ya está, ahí cumplió la función. Espectacular. ¿Y qué es? ¿La escultura Benavides? No, el significado que tiene esa pieza para ella. Sí, sí. Entonces, la carga simbólica de la obra. Totalmente, por eso es importante la carga simbólica y lo que uno le pone a la hora de realizarlo, porque eso lo va a percibir la persona, de forma inconsciente. ¿Sí? Muchos te van a decir, ay, vos vas a empezar con la magia. Macho, la magia, si no crees en la magia, bueno, lo siento por vos, pero la magia está. ¿Sí? Sí, y nosotros los artistas constantemente estamos jugando con eso. Sí, la percepción de los sentidos es limitada. Entonces todo lo que pasa por fuera es... Vos calculé que tenemos 5 sentidos nada más. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con todas esas percepciones? ¿Cómo los llamas? ¿Sí? Hoy en día está la visión extraocular. El otro día en mi taller estuvo una piba que tapándose los ojos podía ver perfectamente. Con los ojos tapados. Sí. Te parabas y veías, y me decía, ¿y cómo ves? Como si no tuviera la venda. Sí, incluso los sentidos, el cuerpo mismo es una antena, y vos un poco es una antena que ni siquiera lo entendés. Es como, a veces hay cosas que te impactan y puntualmente la belleza en su estado más puro, en cualquier tipo de obra, sea la arquitectónica, sea la plástica, sea la escultural, muchas veces... La belleza vibra en una frecuencia que vibrar es medio raro, pero está en una frecuencia en donde justo se encuentra con tu mismo estado y te quedás contemplando en silencio y decís wow. Pero no decís wow, lo sentís. Exacto. Lo sentís. Entonces, creo que una experiencia es ir a practicar. Y eso a otra pregunta. La persona ¿qué le recomendarías a alguien que no está vinculado al arte? Que tienen algún grado de curiosidad o por ahí quiere empezar a explorar el mundo, ¿por dónde puede avanzar? Que se anime. Que se anime. Agarra. Primero que hoy en día tenemos la posibilidad de una máquina de ingresar. Si realmente te está interesando algo, lo vas a buscar. Lo buscas, te va a aparecer. Buscas arte y va a aparecer 2 millones de tipos explicándote cómo pintar, cómo agarrar el óleo. Bueno, empezá con eso y que vayan a visitar artistas. Vayan a los talleres, busquen el arte, che, ¿te puedo ir a ver? Bueno, eso hasta un mes hasta que te dice, dale, vení. Y bueno, anda a hablar con ellos. Y no esperando que te digan cómo tenés que agarrar el pincel, porque eso ya lo viste en el tutorial. Claro. Sino que te cuente qué pasó, porque el tipo en una se llegó, está vendiendo. ¿Cómo haces? ¿Cómo hago yo si quiero comercializar mejor? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo armaría? Y ver y entrar cómo es el espacio, qué pasa en el ambiente. Sí, eso es importante. ¿Sí? Los olores, entonces, las temperaturas. Lo que te pasó a vos cuando entraste a mi taller. Sí. O sea, pero ¿qué pasa? Hay una energía que está cargada de toda la obra que vos ves ahí. Y de la historia de las obras que pasaron. Que tienen todas una gran historia, y no importa cuál. Yo siempre digo, agarrar la que vos quieres, yo te cuento una historia y que vamos a estar horas hablando de eso. Carlos, ¿te quedó algo en el tintero que te quieras decir? Muchísimo, pero en la próxima vamos a hablar de los personajes, seguramente vamos de las a hablar anécdotas
picantes. A mí lo que me divertiría es pensar por ahí una mesa compartida con Ubaldo Sería y fantástico. alguien más y hacemos una mesa de 4 por ahí para Sería fantástico. explorar en esto. Sería fantástico. Hasta entonces, te agradezco mucho por estar. La presencia del Papa es un placer. Dale. Carlos, Bueno, un gustazo. Macho, muchas gracias. A vos.